fue el niño pastor que se convirtió en rey. El joven guerrero que mató a un gigante. David, el celebrado fundador del Israel moderno. Al menos, ese es el David de la tradición. Pero hay una nueva evidencia que está cambiando la imagen de este personaje legendario. Este hombre era un maestro de la política. No era un santo. Ahora los historiadores y arqueólogos están destruyendo siglos de construcción del mito de este héroe bíblico. Sangre, coraje, engaño, traición. Todo ello forma parte de la historia de David. El hombre que describen es tan diferente que se impone la pregunta: ¿quién era el verdadero David? Según la tradición, David vivió en el siglo X a.C., hace unos 3000 años. Se dice que vino de Belén, el mismo pueblo donde 1000 años después nacería Jesús. Los eventos de su vida se convirtieron en leyenda. Cuando la gente piensa en David, basándose en la Biblia, lo primero que viene a la mente es su batalla con Goliat. Se dice que sus tropas de élite entraron por un sistema subterráneo de agua para tomar Jerusalén y hacerla su capital. Uno de los hechos que más recordamos es que David fue quien acercó el norte, llamado Israel, con el sur, llamado Judá. Y bajo su firme control los unificó en un solo estado poderoso, el Estado de Israel. Su historia es famosa, pero los arqueólogos encontraron muy pocas evidencias concretas de que en realidad haya existido. De no haber sido por la Biblia, muy pocos sabrían su nombre. Sin la Biblia quizás ignoraríamos que hubo un personaje como David. Sin duda su nombre no nos sería familiar y sabríamos muy poco sobre su vida. Pero todo eso cambió en 1993, cuando una excavación arqueológica en la antigua ciudad de Dan, en el norte de Israel, dio por finalizada su tarea ese año. Gila Cook era la perito. Ese día en particular, yo tenía que terminar unas mediciones. Había estado trabajando 1 hora y media y luego, desde el pie de la colina, se oyó una voz estruendosa que dijo: «Gila, es hora de irse». Gila había empacado sus cosas y estaba bajando por la colina cuando se detuvo a descansar. Finalmente llegué a esta pared muy baja y dejé caer lo que llevaba en mi mano izquierda. Luego, mientras lo apoyaba en el suelo, miré otra vez y vi una piedra que no había notado antes. Hice una toma doble. Al verla más de cerca, Gila halló algo sorprendente. Y yo dije: pero es una Kuf, una de las letras del alfabeto hebreo y arameo, una de las pocas que puedo identificar bien. Y supe que era una inscripción. No la podía leer, no sabía lo que decía, pero las inscripciones de este tipo son muy extrañas. Lo que Gila halló fue uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo. Fue fantástico descubrir esta cosa. Era parte de un monumento que registraba una victoria sobre los israelitas. Decía que el rey derrotado era de la casa de David, un descendiente de la familia real de David. Pues aquí tenemos Beit David, la casa de David. Y aquí dice Melech Israel, el rey de Israel. Los críticos siempre afirmaron que la historia bíblica de David es una leyenda inventada por los escribas hebreos. Pero para el erudito bíblico Steve Mackenzie, esta inscripción cambia todo. Creo que es importante como indicador de la probabilidad de que realmente hubo un personaje llamado David. No nos dice nada acerca de los detalles de su vida, pero de alguna manera inclina la balanza hacia la existencia histórica de David. Pero si realmente existió un rey llamado David, ¿qué clase de hombre era? La Biblia lo muestra como un niño pastor, quien se erigió en rey de todo Israel. Un joven guerrero que forjó su nombre en combate contra un gigante. Es una de las batallas más famosas de todos los tiempos. El joven pastor israelita contra Goliat,
el campeón de sus eternos enemigos, los filisteos. Pero ¿hasta qué punto coinciden la imagen bíblica y la realidad histórica? Los historiadores militares admiten que el combate mano a mano entre guerreros era una táctica de batalla habitual. El combate individual era bastante común en las guerras de la antigüedad, en especial antes de que dos ejércitos entraran en batalla. Los campeones de un bando se adelantaban, algo así como un combate de boxeo entre campeones. Al campeón filisteo Goliat lo describen con una fuerte armadura, algo que coincide con las evidencias arqueológicas. Ross Voss ha pasado los últimos 20 años excavando en la ciudad filistea de Ashkelon, en el sur de Palestina. En nuestras excavaciones hallamos algunos fragmentos de armadura de escamas, lo que nos da una idea clara de cómo era este tipo de elemento protector. Y las escamas que tenemos aquí, por ejemplo, muestran que son placas metálicas individuales con orificios que pueden ser ensambladas en superposición una con la otra y a su vez cosidas a un chaleco de cuero para brindar más protección. Con toda esa armadura, no es extraño que esta confrontación se haya considerado la más despareja de toda la historia. Pero ahora hay evidencia de que David puede no haber sido tan vulnerable ni tan inexperto como sugiere la historia. David, según la Biblia, se negó a usar armadura para la batalla. Esto le habría dado mayor movilidad que su oponente. En especial si tenemos en cuenta que la armadura de Goliat supuestamente pesaba más de 60 kilos. David no lleva armadura. Goliat está aplastado bajo el gran peso de la suya. Goliat le dice a David, vamos, vamos. ¿Por qué le dice, vamos, acércate? Porque no lo puede atrapar. Bailotea alrededor de Goliat. Es escurridizo. De hecho, el tamaño de Goliat puede haber obrado en su contra. Lo describen como un gigante, un hombre de unos 3 metros de alto. La medicina moderna puede explicar que la gran altura de Goliat también podía esconder una gran debilidad. Son 2,30, por favor. Bien. 1, 2. Chris Greener es uno de los hombres más altos de Europa. Su altura supera los 2,20 metros. Salud. Gracias. Cuando terminé la escuela primaria a los 10 años, era más alto que los maestros. Ciertamente era el más alto sin ninguna duda. Cuando terminé la secundaria me midieron y llegaba a los 2 metros. Y 7 años más tarde, cuando me nombraron el hombre más alto de Gran Bretaña, medía 2,26 metros. En 7 años crecí 26 centímetros. Los doctores tienen un nombre para la enfermedad de Chris: gigantismo acromegálico. Chris viajó a Oxford para encontrarse con uno de los médicos que lo había atendido años antes. Hola, Chris. Hola, John. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Qué bueno verte. Pasaron varios años, ¿verdad? Sí, es verdad. Adelante. El gigantismo es un crecimiento excesivo, generalmente causado por un tumor en la pituitaria, que le hace producir demasiadas hormonas de crecimiento. Y esto circula por la sangre y hace que los huesos adquieran una longitud excesiva. El gigantismo es muy raro, y en el Reino Unido no tenemos cifras exactas, pero yo creería que hay un solo puñado de personas con gigantismo. Los expertos tomaron conocimiento de esta enfermedad a fines del siglo XIX, pero creen que existe desde mucho tiempo atrás. Creo que existe desde tiempo inmemorial, porque estamos retrocediendo mucho si hablamos de Goliat. Su altura, casi con seguridad, se debía al gigantismo y a un tumor que producía demasiadas hormonas de crecimiento. Realmente no hay nada más que explique un tamaño tan enorme. Según la Biblia, el tamaño de Goliat le da una ventaja injusta sobre David. Pero los médicos ahora creen que, de no ser tratado, el gigantismo puede ocasionar problemas. Cuando comenzó tenía algunos problemas en la vista, ¿verdad? Así es, sí, tenía doble visión. Ese fue el comienzo de todo hace 30 y tantos años. Pero usted sabe por qué ocurre, ¿no es cierto? Pues sí, ¿Puedo mostrarle algunas radiografías? claro. Al crecer, el tumor pituitario comienza a presionar el nervio óptico. Esa es una pituitaria de tamaño normal.
Y no está tocando el nervio óptico, como puede ver. Sí, así es. Mientras que este paciente en particular tiene un gran tumor pituitario que se ve aquí. Si se extiende hacia el costado puede provocar visión doble. Pero si se extiende hacia afuera se pierden campos de visión y no se puede ver por el costado del ojo. Entiendo. Bien. Quiero preguntarte por tu BMW. Goliat tenía la ventaja psicológica de su enorme estatura. Pero la ventaja era en realidad de David, porque Goliat probablemente tenía problemas de campo visual desconocidos para David, que no solo afectaban su visión, sino además su movilidad. David no solo tenía a su favor la movilidad. La Biblia dice que era el paje de armas del rey. Ser paje de armas de alguien importante, el rey o su hijo, era una posición de gran privilegio y significaba que tenía una considerable capacidad militar. No era un guerrero consumado, pero sí un aprendiz. Nadie niega que David enfrentara a Goliat solo con una honda por arma. A simple vista no podría compararse con la espada y la lanza de Goliat. Pero las piedras encontradas en los campos de batalla por todo Medio Oriente demuestran que las hondas podían ser extremadamente peligrosas. Sabemos por el relato bíblico que David alzó una piedra del suelo, del valle donde enfrentó a Goliat. Pero en nuestras excavaciones descubrimos muchas piedras de pedernal, a las que dieron forma esferoidal y usaban exclusivamente con las ondas. Esto es un trozo de pedernal y se puede ver que fue golpeada de todos lados para darle forma esférica. Es bastante pesada y si se arroja con una onda, puede adquirir gran velocidad y causar gran impacto. De hecho, las ondas eran una de las armas más letales de la antigüedad. Alan Birbeck es un experto en balística de la Universidad de Glasgow. Compareció como experto en varios juicios por heridas con armas. Él y su colega Ron Thompson diseñaron un experimento para comprobar la velocidad y la potencia de una onda. Con una cámara de alta precisión, pueden medir la velocidad con la que viaja una piedra de onda. Muy bien, eso es. Pues la armamos usando la pequeña cámara óptica CCTV que se conecta al sistema de grabación digital. Nos permite grabar la alta velocidad, las imágenes entre los postes de 2 metros y calcular el daño que causaría el objeto cuando llega al blanco. Alan debe arrojar la piedra entre los 2 postes verticales para que la cámara capture su trayectoria. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuadros. Bien. Los cálculos finales muestran lo letal que puede resultar la onda. Ron halló que la piedra viaja a unos 30 metros por segundo, casi 130 kilómetros por hora. Nos sorprendió, dado el peso de la masa, que pudiese tener energía de impacto comparable con la de una flecha medieval británica o una moderna bala calibre 22. Al enfrentarse David y Goliat en la batalla, fue el muchacho pastor y no el gigante quien estaba en ventaja. Con un solo golpe, David logra la victoria. Luego, un acto final revela su gran conocimiento de las tradiciones de batalla de la época. David tomó la cabeza de Goliat y sus armas como trofeos de la derrota de su enemigo. Un trofeo se toma para ostentar y aterrorizar al enemigo, para demostrarle el poder de quien mató al otro. Hay más de la batalla de David con Goliat de lo que se ve a simple vista, y de la verdad de lo que se dice de este hombre. Las últimas investigaciones muestran que puede haber sido más despiadado y ambicioso de lo que cuenta la Biblia. Vemos a David a través del cristal de una canonización otorgada a través de los milenios. Y así David se convierte en algo así como un héroe de yeso. Pero el David histórico es un personaje dispuesto a jugarse.
llegó al poder, dejando a varias personas en el camino. Para averiguar la clase de persona que fue en realidad, los eruditos analizan la historia de una manera más revolucionaria. Hallaron que la política moderna puede explicar algunos eventos bíblicos. La imagen de los políticos en la actualidad se maneja a través de personas que manipulan la información para convencernos de que debemos aceptar su versión de la verdad. El historiador Steve Mackenzie cree que lo mismo sucede con los escritores bíblicos. Los escritores de la Biblia a menudo se asemejan a los manipuladores. Ellos pintan una imagen, un cuadro de un político, de sus palabras, de sus ideas, motivos y demás, y controlan hasta cierto punto la emisión de información. Eso podría aplicarse aún más a la antigüedad, donde no había medios de información. Según afirman los historiadores, para poder llegar al David que está detrás de la trama, es esencial no tomar el relato bíblico al pie de la letra. ¿Por qué hurgar bajo la superficie del relato bíblico? Porque este relato es una interpretación, una trama sobre una serie de eventos que ocurrieron 10 siglos antes de Cristo. Yo soy historiador y mi trabajo como tal es desarmar esa trama. Utilizando este método, los historiadores están mirando más de cerca las aseveraciones de la Biblia sobre David. Una de las más famosas dice que era un gran músico. Su instrumento era la lira, un arpa pequeña. Bo Lauergren es un experto en la recreación de instrumentos musicales del mundo antiguo. Aunque no existan liras de la época de David en Israel, ilustraciones contemporáneas de Egipto le dieron a Bo suficientes detalles para recrear la lira que se cree que ejecutaba David. La lira de David probablemente se parecía a este modelo que tengo aquí. Está hecho de madera y sus brazos son enteramente de madera. Brazos curvos, cuerpo de madera, un orificio en la parte inferior para que salga el sonido, un puente de madera y un dispositivo de afinación hecho con algún tipo de cuerda. Es difícil saber exactamente cómo habría sonado la lira de David. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, la composición de las cuerdas. ¿Es tripa o lino o qué es? El grosor de las cuerdas y la tensión del cuello de afinación. Así que el sonido que se oye aquí es probablemente muy similar al de la lira de David, pero nunca estaremos seguros de que sea exactamente el mismo. La música de la lira de David le ha dado una legendaria imagen de héroe melómano. Pero algunos historiadores leen el relato bíblico entre líneas. Ellos creen que el hecho de que ejecute la lira muestra sus verdaderas ambiciones. Eran políticas. Israel en el año 1000 a.C. no era un país unificado. La Biblia dice que estaba dividida entre Judá en el sur y una zona conocida como Israel en el norte. David vivía en el sur. Pero se unieron para luchar contra su enemigo común, los filisteos. Israel había elegido a un rey que propiciaba estas sucesivas batallas. La Biblia lo llama Saúl. Se lo conoció como un gran guerrero que sufría de depresión. David fue llevado a la corte para deleitarlo con su música. Se dice que fue precisamente su música lo que levantó el ánimo del rey Saúl. Sabemos por la música actual que la música puede tener un gran efecto sobre nuestra vida emocional. Hay música que levante el ánimo, música tranquilizadora, así que es probable que esto sucediese en tiempos del rey David. Pero lo que no dice la Biblia es que la música de David le trajo grandes beneficios políticos. Según la historia bíblica, la habilidad musical de David lo lleva a la corte, y su destreza con la lira tiene efectos medicinales. Exorciza a los demonios de Saúl, lo cura de su dolencia. Esto le otorga a David un gran poder en la corte porque es indispensable para el rey. Por supuesto que David no adquirió poder solo con la música.
El niño pastor se estaba volviendo hombre. La batalla con Goliat lo convirtió en héroe. La gente hasta se atrevía a sugerir que David era mejor que el rey Saúl. Saúl se sintió amenazado y atentó contra la vida de David. Y así la Biblia dice: David huyó al extremo sur de Israel, conocido como Judá. En este punto la Biblia muestra a David como víctima de la paranoia de Saúl. Pero la investigación moderna sugiere que el exilio tuvo razones políticas. La Biblia dice que Saúl echó a David de la corte por celos, pero suponemos que la realidad es que se fue al sur para organizar un ejército de bandidos, una fuerza no convencional para construir la base de su poder. Estaba allí para acumular riqueza, poder e influencia. El hombre más poderoso de Judá por aquella época era un jefe local llamado Nabal. Y sin embargo, en poco tiempo David se había convertido en un líder indiscutible. La Biblia dice que David no hizo nada para lograr su ascenso al poder. Su único vínculo con el caudillo fue enviar una delegación para pedirle provisiones. Nabal aparentemente se rehusó. Cuando los hombres regresaron con las manos vacías, un colérico David amenazó con matar a Nabal. Pero antes de que pudiese actuar, según la Biblia, Nabal murió por causas divinas. David lo reemplazó como el hombre más importante de Judá. Los eruditos creen que el relato bíblico es demasiado oportuno. Es difícil no sospechar al leer esa historia que David haya estado involucrado en la eliminación de Nabal, simplemente porque tenía mucho por ganar, y de hecho se benefició mucho con la desaparición de Nabal. Este es un patrón cada vez más familiar a medida que progresa la carrera de David. Si se observa el texto bíblico con detenimiento, se puede apreciar que David no era en realidad el David que menciona la tradición. No era el David de Michelangelo. Era un ser humano real en una situación difícil, en un entorno difícil. Tuvo que pelear por su ascenso al poder. En la Biblia, David gana el poder. Reemplaza a Saúl como rey de Israel, luego de que éste muere trágicamente en el campo de batalla. La historia cuenta que David nunca desafió abiertamente el poder del rey, pero sus acciones sugieren lo contrario. En un acto sorpresivo, David va a trabajar para los archienemigos del rey Saúl, los filisteos. La Biblia afirma que David permaneció leal al rey. Pero unirse a los filisteos podría tomarse como una traición. La alianza de David con los filisteos abrió un nuevo frente contra Saúl. El sur montañoso del país se tornó hostil hacia Saúl como nunca lo había sido antes de la aparición de David. Saúl logró contener a los filisteos durante un tiempo. Pero se cree que la alianza de los filisteos con David inclinó la balanza hacia ellos. Tal como le convenía a David, Saúl muere en el campo de batalla y David ocupa su lugar. Sospechosamente, la Biblia insiste en que David no tuvo ninguna participación en la muerte de Saúl. Dice que David estaba tan apenado por la noticia que compuso un lamento en memoria del rey. Pero los expertos son escépticos acerca de la autenticidad de esta pena. David lamenta la muerte de Saúl, pero David lamenta la muerte de todos sus enemigos. Tal vez es verdad que compuso el poema, pero si lo hizo debe haberlo disfrutado, porque fue él quien capitalizó el resultado. Las afirmaciones de la Biblia sobre la inocencia de David son tan frecuentes que muchos eruditos ahora creen que podrían en realidad dejar más en claro su culpabilidad. El autor no se cansa de repetir que David no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl. David estaba lejos cuando Saúl murió.
¿Por qué hace entonces tanto hincapié en la inocencia de David, a menos que la verdad del asunto sea que estuvo de alguna manera involucrado? La Biblia sostiene que David no cometió una serie de asesinatos. Negar un asesinato podría ser anecdótico. Negar 2 asesinatos, coincidencia. Negar 8, 10 o 12 asesinatos, esto indica un probable patrón de comportamiento. No se niega algo de lo cual no nos acusan. A David se lo acusaba de haber causado estas muertes. Me duele decirlo, pero es la verdad. La negación de la Biblia es casi un reconocimiento de su culpa. Tal vez nunca sepamos exactamente qué papel jugó David en la muerte de Saúl. Pero lo que queda claro es que David lo sucedió y se convirtió en el rey más famoso de Israel. Fue un momento definitorio en la vida de David. Era la primera vez que las tribus del norte y del sur quedaban unidas bajo un solo rey. La Biblia afirma que David comienza a unificar formalmente las 2 regiones, la acción por la que se lo recordará y celebrará a través de los siglos. Pero esta nación unificada necesita un corazón nuevo, una nueva capital para satisfacer tanto al norte como al sur. Entonces David elige una fortaleza insignificante, aproximadamente en el centro del país. Esta nueva base es llamada la Ciudad de David. Nosotros la conocemos por otro nombre, Jerusalén. David podría haber elegido cualquiera de las ciudades de las inmediaciones de Jerusalén como asiento de su administración, pero Jerusalén ofrecía mayores ventajas defensivas. Este era un lugar desde donde se podía unificar a 2 poblaciones. Por lo tanto, ofrecía una ubicación estratégica desde la cual operar. Pero la ciudad estaba bajo el control de un pueblo hostil, los jebuseos. Y no sería una conquista fácil. Jerusalén era un lugar muy difícil de conquistar. Ciudadela alta, muros fuertes, defensores resueltos. David está resuelto a conquistarla. Debe pensar muy bien cómo hacerlo. Un bloqueo sería terriblemente largo. Un ataque frontal altamente costoso en vidas humanas. Además, desmoralizaría a los israelitas. Entonces David observó el lugar y pensó, ¿cómo lograré entrar? ¿Hay algún otro modo de acceder a la ciudadela que no sea atacando el portal? Se dice que David invadió la ciudad ingresando sorpresivamente por los acueductos. Y que luego la convirtió en una gran ciudad, llena de esplendor. Pero hay un problema con la versión tradicional de los hechos. Hasta el siglo XIX no se había hallado ninguna evidencia arqueológica de los túneles de agua. El primer indicio apareció en el año 1867, cuando se descubrió un profundo acueducto debajo de Jerusalén. Hoy en día los turistas son guiados a través de este sitio muy popular. Un explorador británico llamado Capitán Charles Warren vino a esta zona. Comenzó a explorar la vertiente Gijón inferior, justo debajo de mis pies. A 13 metros de profundidad en el fondo de este túnel está la vertiente Gijón. Warren, el Capitán Charles Warren y su asistente Bertels entraron a este túnel, se desplazaron sobre las rodillas y llegaron a esta zona. Y Warren se dijo, increíble, descubrí el túnel que usó el rey David para invadir la ciudad. Un descubrimiento emocionante, pero con un inconveniente. Nadie podía datar el túnel. Los fragmentos de alfarería necesarios para datarlo se habían perdido por accidente. Pero un segundo descubrimiento hecho en 1996 por el arqueólogo israelí Ronnie Reich permitió establecer la fecha. Comenzamos hace unos 8 años. Excavamos primero unos 8 o 9 metros del antiguo basural de la ciudad y después hallamos estas construcciones hechas con piedras enormes. Puede apreciarse que cada una de estas rocas pesa 2 o 3 toneladas. Las rocas eran parte de una gran defensa que protegía la entrada al túnel que descubrió Warren.
al lado de las rocas, Ronnie Reich halló los trozos de alfarería esenciales para datar los túneles. Estas rocas están asociadas con la alfarería, con suelos y trozos de alfarería. Y gracias a esta pudimos datarlo a mediados de la Edad de Bronce, hace unos 3.800 años. Eso significa el año 1800 a.C., prueba de que el sistema de provisión de agua existió mucho antes del siglo X, época en que vivió David. El descubrimiento era consistente con la historia de que David y sus hombres entraron a la ciudad a través de estos túneles. Si alguien podía en tiempos antiguos trepar por estos muros de roca tan empinados, lisos y altos, es muy probable que hayan ingresado de esta manera. El modo de ataque sería consistente con las tácticas militares de la época. Sucedió en otros lugares del mundo antiguo que alguien entre a una ciudad a través de los acueductos. Es un reconocido medio de acceso a una ciudad, así que la historia es totalmente plausible. El rey David y sus tropas entraron a la vertiente Gijón debajo de la ciudad, caminaron por el agua y la invadieron. Treparon por una columna vertical hasta el túnel en el que estamos parados ahora. Y luego ascendieron un último tramo de escalera y llegaron al centro de la ciudad enemiga. Se acercaron hasta los guardias del portal, los degollaron, abrieron el portal y unos cuantos efectivos de tropas israelíes entraron a la ciudad. David bien pudo haber conquistado Jerusalén tal como dice la tradición, pero la alusión de que construyó allí un palacio es más difícil de probar. No pises esa piedra allí. Pues a pesar de haber buscado durante más de 100 años, los arqueólogos han hallado muy poco. Y para ello puede haber una explicación. Hoy en día, cuando pensamos en un palacio, ¿en qué pensamos? En el Palacio de Buckingham en Londres. Nada de esta índole fue construido jamás aquí. Por cierto, no con relación al rey David. Yo me imagino que si construyó aquí un palacio, no fue más grande que una casa particular. En lugar de vivir con esplendor en un gran palacio, David puede haber aceptado una vivienda mucho más humilde, típica de un pueblo más pequeño. Ronnie Reich cree que los escritores de la Biblia pueden haber atribuido al reinado de David más de lo que realmente fue. Cuando se escribe un texto, solo el cielo limita la imaginación del autor. Se puede describir lo que uno quiera. Así que tenemos aquí una contradicción entre el texto y lo que en realidad se construyó en el sitio. Durante el relato de su ascenso al poder, la Biblia hace grandes esfuerzos por proteger la imagen de David. Pero una vez llegado a Jerusalén y convertido en rey de una nación unificada, el tono cambia. Por primera vez, la Biblia es sorprendentemente franca con respecto a un escándalo mayor. Un misterio que los eruditos recién ahora comienzan a develar. Una de las fuentes bíblicas de David registra su descarado abuso de poder, que involucró a una mujer de nombre Betsabé. David está en el pico de su poder, reposando un atardecer tras el muro de su residencia, cuando presencia un espectáculo hermoso, una mujer de nombre Betsabé, durante su baño vespertino. Tráiganme a Betsabé, dijo. Betsabé es llevada al palacio y en poco tiempo seducida. Betsabé queda embarazada. Desafortunadamente, Betsabé ya estaba casada. Y en tiempos de David, el adulterio era un delito con serias consecuencias. No solo David se encuentra en una situación difícil por haber cometido adulterio con Betsabé, sino que ella misma está en peligro. Si se comprueba el adulterio, la situación puede ser terrible para ella. Quizá la condenen a morir apedreada. La Biblia es también muy franca sobre la manera en que David trata al esposo de Betsabé. El relato afirma que David manda a traer de regreso de la guerra al esposo de Betsabé, en un intento de que cohabite con su esposa. Entonces, la gente diría que el niño por nacer
es en realidad de Betsabé y Urías, su esposo. Pero no funciona. Urías se rehúsa a dormir con Betsabé mientras sus tropas estén aún en el frente. Y aunque el plan falla según la historia, David pronto elabora otro. David envía a Urías de regreso con sus tropas. Lleva un mensaje para los otros oficiales. Les pide que pongan a Urías al frente de la batalla para asegurarse de que muera en acción. En efecto, esto es lo que sucede. Y David es culpable, entonces, de adulterio y de asesinato. Después de haberse esforzado tanto por crear una imagen favorable de David, desconcierta que más tarde los escritores de la Biblia comiencen a revelar sus falencias. Steve Mackenzie cree que quizá en este caso los manipuladores no tuvieron la última palabra. La historia de Betsabé es una suerte de misterio porque es tan diferente del material que la rodea. Luego de que los manipuladores pintaron un bonito cuadro de David, alguien más vino a insertar la historia de Betsabé en la obra. No sé exactamente cuáles fueron los motivos que tuvo la persona que insertó la historia de Betsabé. No lo sé en realidad. Puede ser una manera de mostrar lo que sucede cuando un rey con poderes supremos comete errores. Lo más gracioso es que me encanta la historia de Betsabé, tal vez sea la que más me gusta. Porque no es el David inocente, es el David culpable de adulterio, el que comete errores. Pero ese es el David con el que nos identificamos. Los escritores de la Biblia pueden haber pensado que un poco de escándalo no afectaría la reputación de David. Después de todo, había logrado lo que parecía una meta imposible: la unificación de Israel. La ironía es que actualmente los eruditos no están tan seguros de que David haya realmente unificado al país. El incidente que arroja la mayor duda sobre los logros de David es una rebelión. Liderada por el propio hijo del rey, Absalón. La belleza de la rebelión de Absalón, en términos históricos, nos muestra que David carecía de apoyo popular. Toda la población de Judá y de Israel se levanta contra él. Este hombre era odiado por muchos, y tal vez no tenía el control absoluto del país en esos tiempos. La Biblia minimiza la revuelta, culpando, aunque suene moderno, a una paternidad con falencias. Sugiere que fue el descuido de David para con sus hijos lo que posibilitó la rebelión de Absalón. Creo que el modo en que los manipuladores usan ese elemento es pintando un retrato de David como un ser gentil, alguien demasiado suave como para dañar a alguien. Por cierto, no dañaría a su propio hijo. La imagen de un David gentil hace sospechar sobremanera a algunos eruditos, porque al terminar la rebelión, Absalón muere en el campo de batalla. Lo que me hace sospechar es que aquí aparece el mismo patrón que se utilizó con algunas de las figuras que se pusieron en el camino de David anteriormente. Es decir, alguien muere violentamente y el texto se esmera en demostrar que David no tuvo nada que ver y que cuando se entera, lo lamenta profundamente. Eso es lo que sucede con Absalón, y otra vez creo que es David quien estuvo detrás de todo esto. La muerte de Absalón es un buen indicador de cuánto se aferra David al poder. La historia bíblica muestra la unificación de Israel como un proceso electivo. La gente se unió y eligió a David como rey. En realidad fue más un conquistador que un candidato. Gobernó por la fuerza. Unió a su gente meramente por la fuerza de las armas. El reino unificado de David no fue una edad tan dorada después de todo.
Pero el solo hecho de la unificación puede finalmente resolver uno de los grandes misterios de toda esta historia. ¿Qué fue lo que impulsó a los manipuladores bíblicos a pintar un cuadro tan reluciente de David y su reino? La historia de Israel es muy larga y cambiante. Y para la época en la que el cronista escribe, Israel ya no es una nación unida. Distintas potencias extranjeras dispersaron al pueblo. Y el autor escribe para intentar reunir a la gente que se dice israelita y unificarla en una nación. Y es allí donde David se torna una especie de modelo. Esto es lo que queremos ser, lo que una vez fuimos, un pueblo unido bajo un solo líder, sirviendo a nuestro Dios. David murió luego de 40 años de reinado, dejando a su hijo Salomón como heredero del trono. Mientras el David bíblico es un héroe que unificó a Israel, el David de la historia surge como una figura muy diferente. El David de la tradición es un santo. El David de la historia fue mucho más humano. Gobernó aterrorizando a su gente porque era un rey del cercano oriente. Y ningún rey del cercano oriente permaneció mucho tiempo en el trono, sino por el uso de la fuerza. Es una imagen de David que condice más con la realidad del mundo antiguo. Y no está tan lejano de nuestros tiempos. En gran medida reconocemos en el David histórico que los seres humanos no han cambiado a través de los milenios. Aún tenemos los mismos problemas y aún luchamos por los mismos temas. Uno de ellos es la gente que toma el poder y se aferra a él y lo que son capaces de hacer por él. David probablemente haya tenido todos los defectos de los ambiciosos y poderosos. Tal vez estos defectos pueden afectar su imagen como héroe bíblico. Pero sin ellos, tal vez nunca se hubiese asegurado un lugar en la historia.